Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, hoy, 30 de julio, el pueblo venezolano está convocado a votar para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Según lo previsto en la Constitución Nacional, la convocatoria para este trascendental evento la hizo el jefe del Estado, Nicolás Maduro, conforme a lo establecido de manera muy clara e inequívoca en los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Carta Magna. Esta activación del proceso constituyente tiene como finalidad no la derogatoria de la Constitución vigente, como algunos dicen, la bolivariana de 1999, sino su desarrollo, el fortalecimiento de los logros sociales, políticos y del modelo económico luego de 18 años de vigencia. La constituyente que surge del acto comicial de hoy no pretende abolir las conquistas logradas por el pueblo venezolano, sino profundizarlas, darle rango constitucional a los indiscutibles logros en materia social, en participación ciudadana y en la consolidación de una democracia real y efectiva, sin las injusticias del pasado, cuya característica fue la segregación y la exclusión. Se busca además crear un escenario apropiado para que todos los factores políticos, sociales y económicos de la nación, partidos, gremios, organizaciones ciudadanas, participen en un diálogo fecundo, en un ambiente de plena libertad, con la finalidad de alcanzar un clima de paz y de entendimiento diferente a la situación existente en la actualidad. Un diálogo sin trampas, como vía confiable para avanzar hacia una situación que restablezca la confianza entre los distintos factores que conforman la opinión pública del país. Única manera, por cierto, de que plasme la paz, máxima aspiración hoy en día de los venezolanos y las venezolanas. A estos objetivos se oponen grupos que sistemáticamente han buscado la quiebra del sistema democrático y la desnacionalización de Venezuela, que atienden a sórdidos propósitos de desmontar el Estado y de abolir la soberanía nacional. Factores que están ligados a intereses transnacionales que le han declarado la guerra a la elección de una asamblea constituyente, que se han planteado impedir por todos los medios a su alcance, con amplios recursos económicos, que el pueblo venezolano vote hoy. En otras palabras, impedir apelando a la violencia, como lo vienen haciendo constantemente, que los venezolanos ejerzan su derecho a decidir su destino a través del voto. Tales propósitos son inaceptables, porque es inaceptable que una minoría coarte el derecho a decidir sobre su propio destino a una mayoría. Si el país llegase a aceptar tal designio, o si semejante actitud se impusiese mediante el ejercicio de la violencia, Venezuela dejaría de ser una república independiente y soberana. Pero esto no ocurrirá. Lo demuestra lo ocurrido el pasado domingo 16, cuando quedó clara la voluntad de los venezolanos a confiar en la institución del sufragio, evento que también sirvió para desenmascarar la maniobra que pretendían imponer una consulta privada sin control alguno, sin auditoría, al margen de las instituciones del sufragio, al simulacro legal, con aval de la máxima autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral. Hay que salir hoy a las calles masivamente a votar por el futuro, por el diálogo, por la paz, por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las conquistas sociales que consagra la Constitución bolivariana, cuya liquidación buscan los que ya la abolieron por pocas horas, el 11 de abril del 2002. Son los mismos y por consiguiente hay que darles la misma lección. Pausa y al regreso converso con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, sobre el tema de hoy.
Estás viendo José Vicente Hoy. El tema de la entrevista de hoy obviamente es el tema electoral. Los venezolanos están votando hoy, 30 de julio, desde temprano. Y como quiera que es un tema que tiene un singular atractivo para el venezolano, y además es un tema que tiene una serie de elementos técnicos, la experiencia cuenta mucho. Por eso mi invitada de hoy es la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Ella es una profesional muy capaz, tiene una experiencia muy larga en el tema electoral, conoce la materia electoral, y ahí que he logrado que venga hoy, precisamente día en que los venezolanos votan, a conversar un poco. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Sí. ¿Qué significado tiene el evento de hoy? Que es un evento muy peculiar, muy particular, ¿no? Sí, bueno, esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente se desarrolla en un contexto muy particular, en el que justamente las venezolanas y venezolanos han sido convocados a optar en un camino, a optar por una propuesta que significa sin duda la posibilidad de construir un país, que significa sin duda la posibilidad de dimensionar y redimensionar los destinos de la República. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido convocada por el presidente de la República el 1 de mayo, según los parámetros constitucionales cabalmente establecidos, y que fija el Consejo Nacional Electoral con su convocatoria que le establece el 7 de junio, pues creo que ha puesto a prueba al propio Consejo Nacional Electoral en cuanto a su capacidad, su fortaleza, su dinamismo, su capacidad técnica, operativa, para poner al servicio del país la posibilidad que se está concretando, la posibilidad de efectivamente ejercer por vía del voto universal, directo y secreto, como lo establece la Constitución, la opción de elegir 545 personas que deben ir a una Asamblea Nacional Constituyente para atender unas bases programáticas que estableció el propio presidente en su convocatoria y que significan sin duda un escenario, una posibilidad de construcción de un camino de paz frente a una opción de tensiones, violencia, que se le ha hecho como oferta al país en contraposición a esta convocatoria que se está llevando adelante. Te pregunto, ¿se ajusta a la Constitución este acto electoral? Absolutamente, y es buena la pregunta porque esa es una de las matrices que pretendió imponerse en un primer momento en cuanto a la constitucionalidad de esta convocatoria. Y ahí cabe mencionar que antecede a esta Asamblea Nacional Constituyente la que se convocó en el año 99 por el presidente Chávez en su momento, cuando regía la República, la Constitución del año 61. Esa Constitución no tenía la previsión de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como sí la tiene esta Constitución que hoy nos rige, razón por la cual en el año 99 hubo opciones políticas y de participación democrática, como fue la consulta que se hizo al pueblo para determinar si se convocaba o no la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento no calza esa opción de consulta previa, y eso fue vastamente demostrado, ampliamente demostrado, y creo que es una matriz que aun cuando pretendió imponerse, también se diluyó por la fuerza de la verdad. Ahí está la Constitución, en el capítulo 3, los artículos 347, 348, 349, establecen claramente cómo es que se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, quién la convoca, y establece también la supremacía de su cualidad. Es decir, ningún poder constituido puede oponerse o puede hacer actos en contra de lo que defina una Asamblea Nacional Constituyente.
En tu experiencia como rectora del CNE, ¿qué hechos destaca tú más? ¿En qué sentido? En el sentido de la característica de los eventos, que distingue un evento de otro. Sí, bueno, por ejemplo... ¿Qué agrega este evento que se está trabajando hoy? Creo que este evento tiene particularidades muy importantes. Ciertamente, nosotros hemos hecho no pocos procesos electorales, todos bajo el sistema automatizado de votación, con todas las garantías, con todas las fortalezas que siempre las decimos y las reivindicamos, que tienen que ver con las verificaciones, con las auditorías, con la garantía de un elector, un voto, digamos, toda esa construcción que nos ha permitido darle gran seguridad al modelo electoral venezolano, nos ha llevado a hacer grandes procesos con gran participación también política en cada uno de ellos. Procesos para la elección de cargos, digamos, establecidos, presidentes, alcaldes, elecciones internas de las organizaciones políticas también. Este proceso tiene una particularidad muy importante y es que convoca los distintos sectores del país. Hay una base territorial en la que se van a elegir los 364 constituyentes territoriales, en la que se le da a las electoras y los electores la opción de elegir en su ámbito de desenvolvimiento cotidiano, ¿verdad?, que es el ámbito territorial, nivel municipal, cosa no vista antes. Antes eran, digamos, candidatos de escala nacional. En el ámbito territorial, la posibilidad de elegir una persona que los represente, con lo cual todos los municipios tendrán por lo menos un representante, hecha la diferencia de los municipios capitales o el distrito capital, que tendría 2 o 7 representantes, pero cada municipio va a tener por lo menos un representante en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y luego los sectoriales. Esa construcción de darle vida a los distintos actores que hacen, digamos, que ejercen desde sus propios ámbitos el hecho político en el país, se les está dando un espacio. Los trabajadores, los campesinos, los pescadores, las pescadoras, los empresarios, los representantes de las comunas y consejos comunales, las personas con alguna discapacidad, pensionados, se les está dando vida y representación para que desde su ámbito de acción representan intereses genuinos, válidos, y van a estar allí dirimiéndose en esa construcción, en ese escenario de construcción que significa la Asamblea Nacional Constituyente. Y me disculpas, también los pueblos de los representantes y comunidades indígenas, que eso también es una construcción bien importante, que se le da espacio, se le da cabida y se le da además el tratamiento del respeto profundo a sus costumbres y tradiciones, y bajo los esquemas de sus costumbres y tradiciones se eligen los representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esa configuración de los distintos sectores, del ámbito territorial y cada uno de los sectores, creo que hace un esquema diferenciado de la elección, donde todos tendrán un interés de participar, una idea que aportar, una manera de decir, bueno, este es el modelo de país que nosotros estamos proponiendo, que queremos construir. Mira, ¿cómo crees tú que el venezolano hoy en día percibe la institución del sufragio? Porque indudablemente que ha habido ataques muy fuertes, crecientes, en contra del sufragio y del propio Consejo Nacional Electoral, sí, buscando la descalificación, creo yo, en el fondo, del voto como alternativa democrática en un país, ¿no? Sí, no es nueva esa digamos, pretensión de descalificar la institución electoral en sí misma, el poder electoral, sus procesos, sus autoridades, y la institución del sufragio, como lo menciona, como opción, como oportunidad. Sin embargo, tengo la certeza que en Venezuela, primero, no porque lo establezca, pero hacer énfasis en que lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estamos en el marco de una democracia participativa y protagónica, y hay un ejercicio de participación que se hace de forma indirecta a través del voto, es decir, y de forma directa a través de los distintos mecanismos que prevé la Constitución. Pero esa forma indirecta, que es a través del voto, el pueblo venezolano le ha dado una vida y un dinamismo con mucho valor, con mucha fuerza, y se ha demostrado una y otra vez que es
la participación política, el hecho político de participar, de votar, de elegir, una herramienta que tienen las venezolanas y los venezolanos para dirimir grandes situaciones. Y en esta ocasión se trata, y lo digo responsablemente, de optar entre elegir o acudir, asistir, hacerse eco de la violencia. Y creo que frente a eso, las venezolanas y venezolanos, sin lugar a ninguna duda, optan por elegir, optan por la paz, optan por la participación y hacen la elección de su preferencia. Es decir, el dilema es voto o violencia. El dilema creo que está en la paz o en la violencia. Y la paz en este momento, la opción que tenemos para construirla, para alcanzarla, para procurarla, el voto abre la puerta a la justamente paz. La participación. Correcto. Sí. Mira, nuestro Consejo Nacional Electoral tiene rostro de mujer. La mayoría son mujeres. Eso le da una gran fuerza. Pero al mismo tiempo, para las actitudes machistas, es motivo de una campaña absurda, temeraria, ¿no? Anacrónica, además. Así es. ¿Qué sienten ustedes cuando son atacadas directamente, descalificadas, violentamente, por diversos sectores del país, sobre todo por la derecha? ¿Qué sienten ustedes? Bueno. ¿Cómo reaccionan? No, yo creo que ciertamente hay un ataque que se posiciona o pretende posicionarse desde una perspectiva misógina, desde una perspectiva de desprecio de género, ¿no? Pero sin embargo, creo que nosotros hemos tenido la fortaleza de por encima de eso, asumirlo como la necesidad que estamos enfrentando en cada momento del país. Cómo nosotros damos respuestas al país, no cómo respondemos o atendemos o escuchamos esos ataques que son mezquinos, que son temerarios y que pretenden a través de la descalificación de construir una democracia, de construir un Estado. Y eso no es permitible. Yo creo que por encima de eso está todo el interés y toda la intención de garantizar, en este caso el que nos corresponde a nosotros, pero se da en otros escenarios también, el derecho a la participación política y el derecho de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y nosotras no podemos, digamos, detenernos frente a situaciones de esa naturaleza. La voluntad del venezolano de votar, haciendo uso de un derecho consagrado en la Constitución, no puede ser perturbado o no debe ser perturbado. En este momento hay una ofensiva grande por buscar la manera de que ese acto que se está celebrando hoy en todo el país no tenga el carácter que debe tener, que la participación pacífica de los ciudadanos. Hay presumiblemente intentos por crear una situación de violencia. No me respondan en este momento a la pregunta. Al volver a la pausa, hablamos sobre el tema. Seguro. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Dejamos en el aire una pregunta. Te la resumo. El derecho del ciudadano a votar y el amedrentamiento del ciudadano. Bueno, fíjate, lo primero, el derecho al voto es el derecho humano a la participación política. Eso está claramente establecido, claramente consagrado, se recoge en la Constitución, en los artículos 62 y 63, claramente. Lo contrario, el amedrentamiento
o la pretensión de impedir que una persona pueda ejercer ese derecho, así configurado como el derecho humano a la participación política, es un delito, sencillamente. Sí. Es un delito. Y el Consejo Nacional Electoral, pero es que además es un contrasentido que tú estés hablando de democracia, de libertad, y pretendas impedir el voto de personas que se quieren expresar políticamente. Tú puedes no votar, es tu opción, pero el que quiere votar, nadie le puede impedir el derecho a ejercer tranquilamente, en paz, en libertad, su derecho al voto. Es por esa razón que el Consejo Nacional Electoral ha determinado unas medidas especiales, justamente para asegurar, para garantizar, desde la fortaleza del sistema electoral, brindando todas las garantías, la posibilidad que nadie que quiera votar quede impedido de ejercer su derecho. ¿Cuáles previsiones, por ejemplo? Bueno, esas previsiones, también es bueno decirlas, las toma el Consejo Nacional Electoral como ente rector del proceso electoral, pero es una responsabilidad que se ha asumido desde una perspectiva de Estado. Se determinó, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ampliación de los 500 metros al perímetro de seguridad de los centros de votación. Se determinó el establecimiento de la clasificación, de la nomenclatura de los centros de votación como zonas de seguridad de Estado. Y también se establecieron la facilidad, la posibilidad de que las electoras y electores que estén, que también es bueno decirlo, es una situación susceptible de violencia o de pretender amedrentar e imposibilitar el ejercicio del voto en sitios muy locales y muy puntualizados de la geografía nacional. Es decir, hay unos municipios, unas parroquias y unos sectores dentro de esas parroquias que se ha determinado que tienen esa dificultad. ¿Qué porcentaje del territorio? Es el 6,6% de las parroquias a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, esos electores y electoras que están ubicados en esas parroquias, se les está diciendo, mire, usted puede votar en un centro de votación de una parroquia vecina, de una parroquia contigua a la parroquia en la que usted está habitualmente acostumbrado a votar, o en el ámbito del municipio, en el caso que ese espacio, ese perímetro así lo requiera. Esa es la configuración a nivel nacional. En el área metropolitana de Caracas se han establecido, además, sobre todo para el eje del estado Miranda, que configuran los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, la posibilidad de ejercer su derecho al voto en otro centro de votación en la parroquia, en primera instancia, o si no, en un centro de contingencia que se ha establecido para ese propósito y que está ubicado en el Poliedro de Caracas. Ahí están los centros dispuestos por municipio, por parroquia, y las electoras y los electores pueden acudir allí con la tranquilidad de no ver amenazada su integridad física. ¿Por qué? Porque, otra vez, el Consejo Nacional Electoral, además esta determinación se hizo incluso en el Consejo de Seguridad de Estado, que se reunió también a efectos de establecer mecanismos en general para garantizar la posibilidad del ejercicio de voto a todas y a todos los venezolanos que decidan participar. ¿Qué efectos puede haber tenido o tiene la campaña anticonstituyente? Bueno, como creo que lo comentamos un poquito al principio, se pretendieron configurar algunas matrices de opinión, algunas confecciones mediáticas justamente para criticar, cuestionar lo que es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente desde la perspectiva de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Eso quedó, digamos, determinado, demostrado que no tiene claro, asidero, ¿no? Luego se ha pretendido entonces, visto que esa matriz, esa pretendida matriz de descalificarla constitucionalmente no tuvo asidero porque se demostró todo lo constitucional de la convocatoria, entonces ahora se ha pretendido también hacer una configuración de rechazo con la pretensión justamente de impedir que se realice el proceso como tal. Entonces, frente a eso, por una parte, las instituciones del Estado garantizando el proceso electoral como tal. Pero además de eso, y es
cabe recalcarlo, aunque ya estemos frente al proceso electoral propiamente. El simulacro que se hizo en días pasados demostró, Domingo 16. el domingo 16, exactamente, demostró de manera, digamos, importante la intención, la pretensión de participación, pero además el reconocimiento a la convocatoria como modelo de participación, como oportunidad, como opción de participación. Entonces creo que esa, digamos, esa pretensión de constituyente o anticonstituyente, más allá de la constituyente misma, de la Asamblea Nacional, de la convocatoria a la elección de los miembros, de las personas que van a configurar esa Asamblea Nacional Constituyente, es otra vez, bueno, ¿qué estamos proponiéndole al país? La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente la hace el presidente de la República en un momento de grandes tensiones, porque digamos, no estamos tratando de desconocer eso, hay grandes tensiones. ¿Y qué se pretende con eso? Convocar al diálogo, convocar al encuentro, convocar a la participación. ¿Cuál es la propuesta que se contrapone a eso? Bueno, mira, unos ejercicios de violencia que nunca se han visto antes en Venezuela, que no tiene que ver con una divergencia frente a lo que se plantea, porque la oposición es válida, digamos, creo que es parte de la dinámica política en un país. Ahora, pretender llevar al país a una confrontación y a un modelo de violencia por una posición política determinada, creo que no es lo que configura digamos, la propia caracterización del venezolano como idiosincrasia. Y en ese sentido, entonces, es la Asamblea Nacional Constituyente una oportunidad de construcción. Es una, probablemente, y frente a eso, justamente, la convocatoria para la configuración de esa asamblea. ¿Cómo evalúan ustedes la campaña anticonstituyente que se realiza en el exterior? Con un respaldo enorme de parte de los medios. Eso ya es otro, digamos, otro planteamiento en el que ciertamente, una vez más, se evidencian pretensiones de incidir, de opinar o de intervenir en los asuntos internos de la República. Y allí, como siempre, Venezuela ha dado demostraciones contundentes de su convicción de ejercicio soberano, de ejercicio pleno de su soberanía. Y una vez más, son las venezolanas y los venezolanos quienes, en pleno ejercicio de su autodeterminación, verifican cuáles son los caminos, cuáles son las opciones. Esas pretensiones de cualquier otro país son, además de pretender ser intervencionistas, son absolutamente, digamos, irrespetuosas del Estado venezolano como tal y del pueblo venezolano en su conjunto. Te agradezco mucho las expresiones que has tenido, creo que clarifican bastante la situación. El pueblo está votando en este momento, los compatriotas, y sería importante que tú dirigieras un mensaje a los que están movilizándose en el país o los que permanecen en sus casas. Bueno, el mensaje es, sin lugar a dudas, invitar a la participación en un escenario en el que el Consejo Nacional Electoral y el Estado venezolano todo ha dispuesto los mecanismos para asegurar, para garantizar que todas y todos puedan acudir a votar. Esta elección, como cualquier otro proceso electoral en Venezuela, tiene todos sus mecanismos, todas sus garantías, todas las seguridades y por sobre todas las cosas es un espacio para la participación política en el que yo no tengo duda alguna, una vez más vamos a dar como pueblo todo una lección al mundo de nuestra convicción, de nuestro deseo de vivir en paz. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy.
Y ahora los confidenciales. El lenguaje coloquial define muy bien lo que sucede en el ámbito mundial respecto a Venezuela. La callapa que se ha organizado contra el país la preside lógicamente el gobierno norteamericano y lo acompañan la Unión Europea, siempre siguiendo sus instrucciones, y por supuesto los gobiernos cipayos de Latinoamérica, con algunas excepciones. El mismo lenguaje coloquial permite asumir el refrán de que Dios los cría y el diablo los junta. Donald Trump, Juan Manuel Santos y Michel Temer, personajes con claras afinidades. Trump fuera de serie. Por ejemplo, mientras insiste en una política proteccionista de la producción industrial de su país, la ropa que comercializan sus empresas en el mercado norteamericano y la de su hija la fabrican en Indonesia, Malasia y otros países asiáticos. Juan Manuel Santos, que también mete su nariz en Venezuela, está acusado por recibir comisiones de Odebrecht y nada hace para impedir que la producción de droga en Colombia se dispare pese a las bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Y el tercer miembro del combo que más dicta normas a Venezuela es el inefable Michel Temer, presidente golpista de Brasil y ladronazo a punto de ser echado del cargo. ¿Cuántas personas han sido asesinadas cruelmente por las bandas que vienen manifestando pacíficamente durante los últimos meses? Pasan de 8 los incinerados, más 2 que fueron quemados en Plaza Altamira y lograron sobrevivir. Uno de los casos más horrendos es el del motociclista asesinado en Lechería, estado Anzoátegui. En una escena captada en el momento del hecho, los asesinos aparecen pateando el cadáver envuelto en llamas. ¿Qué es esto? ¿A qué grado de depravación han llegado estas personas en Venezuela? ¿De quién reciben instrucciones? ¿Quién o quiénes los están entrenando? Nunca Venezuela vivió situaciones con tales características de deshumanización. Álvaro Uribe Vélez, el feroz enemigo de Venezuela, es un personaje intemperante de una extremada capacidad para la diatriba. Actualmente enfrenta un grave problema porque agredió a un periodista colombiano, articulista calificado de la revista Semana, Daniel Samper Ospina, quien escribió sobre los temas de los límites entre los departamentos de Antioquia y Chocó en Colombia. Por ese hecho, Uribe acusó al columnista de violador de niños, lo cual provocó una reacción de rechazo en la colectividad. Daniel Samper ha anunciado una querella judicial en contra del expresidente. Así es el personaje que a diario agrede al gobierno venezolano y en general a nuestro pueblo. Los que denuncian a diario represión del gobierno contra manifestantes pacíficos, entre comillas, y tildan de desmanes de la fuerza pública los actos para impedir la violencia en las calles, son los mismos que alientan los trancazos, la violencia contra los ciudadanos en general, los ataques a instalaciones públicas y privadas, centros asistenciales y almacenadoras de alimentos y medicinas, saqueos y asesinatos terribles como los casos de las personas incineradas en plena vía pública. Igual pasa con los que denuncian que en Venezuela hay un gobierno dictatorial y al mismo tiempo privan a los ciudadanos de la libertad para desplazarse en las ciudades, en autopistas, y los confinan a la reclusión forzada cuando decretan paros a capricho de los dirigentes de la oposición. Los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han dado una lección de dignidad y de patriotismo cuando no han vacilado en condenar de manera enérgica, categórica, las declaraciones injerencistas del presidente Trump y de la Unión Europea. Hay sectores del país que han incurrido en un grave error al callar o aprobar la posición de esas personas y gobiernos, lo cual, sin duda, tiene un costo considerable y que se explica por la dependencia crematística que mantienen con el agresor extranjero.
La actitud patriótica de los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todos los integrantes de la institución ha tenido una respuesta vergonzosa, plagada de insultos y descalificaciones personales, lo que se traduce en una profundización de las diferencias y desenmascara los intentos por disminuir las crecientes tensiones con la institución castrense. Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica 1580, entrevistas directas en hogares en todo el país del 4 al 18 de julio 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué cree usted que debería hacer la oposición el día de las elecciones a la Constituyente? ¿Protestar en la calle e impedir que se realicen las elecciones? ¿O dejar que quien quiera votar lo haga? Dejar votar 79%, impedir elecciones 18%, no sabe, no contesta 3%. ¿Sabía usted que la Constitución que redacte la Asamblea Constituyente después deberá ser aprobada o rechazada por los venezolanos en un referéndum? Sí sabía, 54%, no sabía, 45%, no sabe, no contesta, 1%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el presidente Maduro quiere redactar una nueva constitución para perpetuarse en el poder? En desacuerdo, 55%. De acuerdo, 41%. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen. Los invito a todos a votar. Muchas gracias.